En este video vamos a aprender sobre funciones logarítmicas y cómo representarlas gráficamente. Vamos a comenzar con este ejemplo. F de x igual al logaritmo en base 3 de 2x menos 1. Como vemos, la base del logaritmo es un número real, positivo, mayor a 1, por lo cual podemos suponer que la gráfica de la función va a ser una curva creciente, ya que no tiene ningún coeficiente negativo que esté afectando al logaritmo. Si miramos el argumento, vemos que no tenemos solamente la variable independiente x, sino que está afectada por otras operaciones. En este caso está multiplicada por un 2 y se le resta 1. Es decir, que el logaritmo recae sobre otra expresión algebraica. Es decir, en este caso, por ejemplo, un polinomio de grado 1. Cuando tenemos este tipo de funciones, lo primero que tenemos que hacer es determinar el dominio para saber con qué valores de x o con qué valores puede tomar la variable independiente. Y si acá analizamos, esta variable se encuentra en el argumento de un logaritmo. Cuando nosotros estudiamos el logaritmo y vimos cada una de sus partes, vimos que el argumento tiene que ser un número positivo, es decir, un número mayor a 0. ¿Cómo expresamos eso de forma algebraica? Mediante una inecuación. En este caso, la inecuación a plantear será que el argumento, sea cual sea la expresión que tengamos en este argumento, debe ser mayor a 0. Resolviendo esta inecuación, podremos determinar el dominio de la función. En este caso, la inecuación planteada es 2x menos 1 mayor a 0. Despejamos el menos 1 sumando 1 a ambos miembros. En este caso se cancelarían y acá nos queda 0 más 1. Lo resolvemos y luego despejamos el 2 dividiendo por 2 a ambos miembros. En este caso nos quedaría x y acá 1/2. El intervalo de solución de esta inecuación es x mayor a 1/2. Si nosotros interpretamos esto, podemos obtener el dominio, que serán todos los valores comprendidos desde 1/2 sin incluir hasta más infinito. Es decir, interpretando esta expresión, ¿qué significa? ¿Cuáles son todos los números reales mayores a 1/2? Bueno, los que se encuentran desde 1/2 hasta más infinito. A partir de acá también podemos determinar la ecuación de la asíntota vertical. Tomando este extremo del intervalo del dominio, vamos a saber que la asíntota vertical se va a encontrar en x igual a 1/2. Quiere decir que cuando vayamos a representar gráficamente la función, en 1/2 del eje de abscisas trazamos una línea vertical que va a ser la asíntota y desde 1/2 hasta más infinito va a estar determinado el dominio de esta función. Vamos a ver ahora otro punto importante que es las intersecciones con los ejes. Comencemos con el eje de ordenadas, es decir, la ordenada al origen. La ordenada al origen es la imagen de 0, por lo tanto, como en toda función, se debe reemplazar a la variable independiente por 0, siempre y cuando este número pertenezca al dominio, es decir, esté comprendido dentro del dominio que determinamos anteriormente. Analicemos nuestro caso. Si bien habíamos dicho que el dominio de la función era desde 1/2 hasta más infinito, podemos ver que el 0 no está incluido. Y analicemos lo que pasa si reemplazamos a la x por 0. ¿Sí? Tomamos la función que teníamos, intercambiamos a la x por 0, resolvemos esta operación y vemos que nos queda un argumento negativo, por lo cual este logaritmo no se puede resolver. Quiere decir que en este caso esta función no tiene ordenada al origen, ¿sí? Ya que el eje de ordenadas no va a intersectar nunca el eje de ordenadas porque el 0 no queda o no pertenece al dominio que definimos. Vamos a calcular ahora la intersección con el eje de abscisas, es decir, el 0 raíz. Para calcular la raíz de cualquier función, nosotros sabemos que se debe igualar la fórmula 0 y resolver esa ecuación. En este caso, la ecuación que vamos a obtener es una ecuación logarítmica, ¿sí? Entonces, a nosotros nos queda logaritmo en base 3 de 2x menos 1 igual a 0. Si aplicamos la definición de logaritmo para resolver ecuaciones
logarítmicas, sabemos que 3, es decir, la base, elevado al exponente, nos va a dar igual a este argumento. 3 a la 0 igual a 2x menos 1. Resolvemos esta ecuación, 3 a la 0 es igual a 1, despejamos el término menos 1 y luego despejamos el factor 2. Entonces nos queda que la raíz de esta función va a ser x igual a 1. Vamos ahora a ubicar estos datos que tenemos en la gráfica. Tenemos entonces la asíntota vertical, tenemos la raíz y si bien sabemos que como la base del logaritmo era un número mayor a 1, la gráfica va a ser creciente, necesitamos algunos puntos más para poder graficar. Entonces, por ejemplo, podemos armar una tabla de valores y buscar la imagen de 2, la de 3, la de 4, reemplazando en la fórmula de la función. Entonces, construimos la tabla de valores, elegimos valores que sean convenientes, como dijimos en este caso 2, 3 y 4. Consideramos la función que teníamos y vamos a ir completando esta tabla reemplazando a la x de la fórmula por el número asignado. En este caso empezamos reemplazando a la x por 2. Resolvemos la operación que nos quedó en el argumento y resolvemos el logaritmo. En este caso el logaritmo en base 3 de 3 es igual a 1, ya que 3 elevado a la 1 es 3. Vamos ahora a tomar otro número, 3. Reemplazamos a la variable, a la x de la fórmula, por 3. Resolvemos la operación que nos quedó en el argumento y en este caso, como este logaritmo no se puede calcular mentalmente, ya que 5 no es una potencia exacta de 3, aplicamos la propiedad cambio de base, resolviendo el logaritmo decimal de 5 dividido el logaritmo decimal de 3. Recuerden que en el logaritmo decimal la base 10 no se escribe. Resolvemos esto con la calculadora y nos queda 1,5. Luego repetimos lo mismo con el último número, con 4. Reemplazamos a la x de la fórmula por 4. Resolvemos la operación que queda en el argumento. Y volvemos a aplicar la propiedad cambio de base, ya que no nos va a dar un resultado, un número entero exacto. Resolvemos esta operación con la calculadora y una vez que tenemos estos puntos, los vamos a marcar en la gráfica. ¿Sí? A 2 le correspondía 1, al número 3 le correspondía 1,5 y a 4 1,8. Entonces, una vez que tenemos los puntos, los podemos unir y de esta forma obtenemos la curva completa, la representación gráfica. Vamos a analizar esta función. Sabemos que es creciente. El conjunto de positividad es desde 1 hasta más infinito. El conjunto de negatividad es el intervalo entre 0,5 y 1. Al ser una curva completamente creciente, no posee máximos, no posee mínimos y tampoco es ni par ni impar.